cuando la información viene tan dispersa, como estuvimos paseando por esos ríos de tinta, que dan cuenta que retoma el Senado la discusión por la ley bases, que las modificaciones que se vienen son producto de la capacidad de lobby sectorial, porque más que la discusión en general sobre cuál es la herramienta que está pidiendo el Poder Ejecutivo, el debate pasa por las modificaciones que se puedan introducir y por supuesto allí el protagonista es el RIGI, que ya hemos conversado bastante sobre el tema, las esquirlas que sigue dejando, el paro general del jueves pasado, pero lo que no están diciendo estos tigres de papel, por lo menos no en su tapa, y se desliza así de algunos de los editoriales, en ese entre líneas, es que el gobierno está en una heavy. En una heavy significa en el colapso, ¿no? En el medio del brote. Sí, es correcto decirle brote porque es en lo que está en un brote. Ayer, de hecho, hubo una reunión, domingo en la Quinta de Olivos, con parte del equipo económico. Javier Milei se reunió con Felipe Núñez, Federico Furiase y Martín Botier. Federico Furiase y Martín Botier son los dos asesores directos de Luis Toto Caputo. Por supuesto que es un dato que no haya ido Toto y que haya mandado a sus emisarios. Da cuenta un poco de cómo viene la relación, muy tirante y tensa, sobre todo por esta imposibilidad de Toto de traer los dólares. Los dólares fundamentales para avanzar con la hoja de ruta y tiene que ver con levantar, aunque sea gradualmente, las barreras cambiarias. El mal llamado cepo, como si fuese una única medida, son varias y lejos de esto profundiza. Cada vez más cepo dependiente. De hecho, el viernes Caputo manoteó 3.200 millones de dólares de las reservas contra papelito del Tesoro. O sea, se llevó las reservas y le dejó un papelito al Banco Central, pagadero a 10 años, para poder saldar compromisos de deuda. Viene muy heavy el cronograma de vencimientos también en este sentido, que suma más presión al ancla cambiaria como único freno a la escalada de precios. Hoy te está teniendo, si mañana efectivamente va a dar un dígito, tal como espera el gobierno, y lo más probable es que finalmente sea así, esté en el orden del 9, el 8% y siga en franco descenso, hasta un 5, un 4,5, bueno, ahí vuelve a encontrarse contra un limitante en el 4,5. Y para sostener ese 4,5 tiene que tener agarrado el dólar, un dólar que también tiene mucha presión por parte de agroexportadores que no les está cerrando la ecuación a este número. Y te decía del cronograma de vencimientos, todo el gobierno de Milei de acá al 2027, fines del 2027, el gobierno de Javier Milei tiene que pagar más de 30.000 millones de dólares. O sea, todo se va sumando, ¿no? Los 5.000 que vencen con el swap, 2.800 millones con los bonistas externos también en junio, 10.000 millones de dólares que necesita de base para poder levantar por lo menos gradualmente algunas de las barreras arancelarias. Las cuentas no le cierran por ningún lado. Y en ese marco de tensión transcurre la relación del presidente de la Nación y su ministro de Economía, que tuvo que mandar ayer a 12 emisarios a conversar con el presidente. Por supuesto que la situación con las energéticas agudizó muchísimo el clima de conflictividad a partir de esta reestructuración compulsiva, este default con las energéticas, una deuda acumulada por más de 2.800 millones de dólares desde diciembre, que con la misma dinámica el ministro de Finanzas, y repetimos que es el ministro de Finanzas, Luis Toto Caputo, Economía le queda muy grande a esa cartera, también les quería enchufar un bono, pero un bono les quería enchufar no a su banco central dependiente, subordinado,
sino a las energéticas, que no son ningunos bebés de pecho, muchas de ellas apalancadas en el exterior. También tienen que cumplir con compromisos de liquidez y por supuesto ese bono no les sirve para nada. Un bono que si necesitan venderlo inmediatamente en el mercado secundario, ya su paridad de operaciones del 50%. O sea, te lo dan y el valor nominal dice 100. Cuando lo querés vender, sale justamente o te lo compran a la mitad. Caputo, que queda alineado tras la figura del jefe de gabinete, Nicolás Pose, también en la mira, en una interna muy fuerte con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, con lo cual queda conformado de un lado el bando Karina Santiago Caputo y del otro lado Toto y Pose bajo la mira, un Nicolás Pose que tiene un gran desafío el miércoles cuando se presente en la Cámara de Senadores a responder 2.400 preguntas, 2.400 preguntas que le tiene preparadas la oposición. Es una obligación que tiene Pose como jefe de gabinete, ir a rendir cuentas al Congreso mensualmente. Bueno, debe un par, vamos a convenir que esto es desde la apertura de sesiones ordinarias, o sea que debe marzo, debe abril, finalmente va siendo mayo. Allí el jefe de gabinete a quien por fin le vamos a conocer la voz. Una semana que viene cargadita políticamente, atravesada por este clima de tensión. Vamos a estar dándole seguimiento a todas estas puntas del ovillo que nos ayudan a tejer nuestro contexto.